Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Primera carta de Pedro. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los que viven esparcidos fuera de su patria, en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes Dios, el Padre, había escogido anteriormente conforme a su propósito, por medio del Espíritu, los ha consagrado a ustedes para que le obedezcan y sean purificados en la sangre de Jesucristo. Reciban abundancia de gracia y de paz. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una viva esperanza y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse ni mancharse ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tienen preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aunque quizás sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria, honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo aun que no lo han visto, y ahora creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, por haber conseguido la salvación de sus almas, pues tal es la meta de su fe. Ya en tiempos antiguos los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después, y ellos trataban de descubrir quién era la persona y cuál el tiempo que señalaba ese Espíritu que estaba en ellos. Pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes. Ahora pues, esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el mensaje de salvación con el poder del Espíritu Santo, que ha sido enviado del cielo. Esas son cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar. Por eso, estén preparados y usen de su buen juicio, pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios, que juzga a cada uno según sus hechos, y sin hacer distinción entre personas, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Pues Dios los ha salvado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados, y ustedes saben muy bien que el costo de esta salvación no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, el cual lo resucitó y lo glorificó, así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Ahora ustedes, al obedecer al mensaje de la verdad, han purificado sus almas para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben amarse los unos a los otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre, porque la Escritura dice, todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de salvación que se les ha anunciado a ustedes. Capítulo 2 de la primera carta de San Pedro. Por lo tanto, abandonen toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia, y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación.
si es que realmente han llegado a darse cuenta de que el Señor es bueno. Acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera, Dios hará de ustedes como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Por eso también dice la Escritura: yo pongo en Sión una piedra, que es la piedra principal, escogida y muy valiosa. El que confía en ella no quedará defraudado. Para ustedes que creen, esa piedra es de mucho valor, pero para los que no creen, se cumple lo que dice la Escritura: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Y también esto otro, una roca, una piedra con la cual tropezarán, pues ellos tropiezan al no hacer caso del mensaje. Para eso fueron destinados. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en la luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Queridos hermanos, les ruego, como a extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Condúzcanse bien entre los que no conocen a Dios. Así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él pida cuentas a todos. Por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana, tanto al emperador, por ser el cargo más alto, como a los gobernantes que Él envía para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien. Porque Dios quiere que ustedes hagan el bien para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes. Pórtense como personas libres, aunque sin usar su libertad como un pretexto para hacer lo malo. Pórtense más bien como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, reverencien a Dios, respeten al emperador. Sirvientes, sométanse con todo respeto a sus amos, no solamente los buenos y comprensivos, sino también a los malos. Porque buena cosa es que uno soporte sufrimientos injustamente por sentido de responsabilidad delante de Dios. Pues si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es bueno delante de Dios. Pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni engañó jamás a nadie. Cuando lo insultaban, no contestaba a los insultos. Cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga con rectitud. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados, pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo, que los cuida como un pastor y vela por ustedes. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta carta, como en otras, se dirige a los cristianos esparcidos por toda la región, en el norte de Asia, los cuales se hayan sometidos a la persecución y al sufrimiento a causa de la fe. Recordemos que la iglesia primitiva, los cristianos, habían sido perseguidos en todas partes. Ya lo hemos visto con Pablo en todos sus viajes, en donde en varias partes los cristianos eran perseguidos. Así como Pablo había sido perseguidor de los cristianos, pues se continuaba con esa labor de perseguir a los cristianos. En esta carta, Pedro, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, que recordemos que pues no era su nombre, sino que nuestro Señor Jesucristo le cambió el nombre porque Pedro significa piedra. Su nombre verdadero era Simón. Y aquí nos está describiendo varias partes en esta carta, una de las cuales pues nos alienta y nos fortalece y nos recuerda que Dios nos ha salvado y que nos ha dado una vida de esperanza.
Todo esto por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y por la promesa de la venida que se infunde una esperanza. Todas aquellas personas que sufren por la cuestión de la fe y que viven con fe y han sido consagrados a Cristo, ya pertenecen a Dios y Dios los protege y les da las bendiciones. Y podrán sufrir de una manera honorable y podrán ser dichosos al estar sufriendo por causa de la palabra del Señor. Y son partes que en esta carta nos está mencionando Pedro. Les vuelvo a reiterar, sabemos que Pedro se le dio la dirigencia de todos los apóstoles. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo por 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Jesús le dijo, sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Y le volvió a decir, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Y la 3ª vez le dijo, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, sí, Señor, tú sabes todo, sabes que te amo. ¿Por qué 3 veces le preguntó Jesucristo a Pedro? Porque pues 3 veces Pedro lo había negado. Cuando había sido apresado nuestro Señor Jesucristo, esa noche del jueves, que bueno, para nosotros es noche del jueves, pero para los judíos es noche del viernes, después de la realización de la cena, cuando estaban en la oración del huerto, y que fue aprendido nuestro Señor Jesucristo, Pedro pues lo siguió de lejos, ya que les gritó a sus discípulos que no intervinieran en su arresto. Aunque pues algunos sí quisieron defenderlo, en este caso Simón Pedro lo quiso defender. Y que le dijo a Pedro, Pedro, al que espada mata, espada muere. Ya que Pedro había sacado su espada y le había cortado la oreja a un soldado de la guardia del Sanedrín, que se llamaba Malco, y Jesucristo nos dice la Escritura que lo había curado en ese mismo momento. Y esto fue algo increíble, un super milagro, podríamos decirlo así, y que pues los demás lo vieron, los demás soldados lo vieron, pero se guardaron eso dentro de su interior porque tenían que cumplir órdenes. Al final de cuentas, pues eran unos simples y llanos soldados. Pedro sigue a nuestro Señor Jesucristo durante esa noche y sabe que lo meten para ser juzgado con el Sanedrín, y Pedro se queda afuera, y es cuando lo niega 3 veces, cuando lo reconocen. Hay unas mujeres, lo reconocen y dicen que él andaba ahí, y le dicen a los soldados romanos que estaban de guardia afuera, diciendo que Pedro era uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y él lo niega. Y por eso nuestro Señor Jesucristo le pregunta 3 veces a Pedro si lo amaba, y le dijo, apacienta mis ovejas. Y vemos que entonces a Pedro le da la dirección de todos los discípulos. Iba a ser, como quien dice, el jefe. Y habíamos tenido una situación parecida en la que nuestro Señor Jesucristo se dio cuenta que los discípulos venían discutiendo en el camino que quién era el más importante, y Jesucristo les dice, el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de los demás. Esa era una de las frases más importantes que deben de cumplir aquel que quiera ser el mejor o el más importante. Y bueno, pues vemos que Pedro, al final de cuentas, se queda con la titularidad de ser el jefe, por decirlo de esa manera, aunque ahora en la actualidad pues les decimos papas a los jefes de la iglesia cristiana, que en la actualidad pues solamente lo dice la iglesia católica, le dice un papa. Pero ¿qué significa la palabra papa? Significa Pedro, apóstol, piedra angular, porque Pedro significa piedra angular, porque es la primera piedra de la iglesia, fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, sabemos también que Pedro pues era casado, porque tenemos un pasaje bíblico en donde Jesucristo al ir a la casa de Pedro cura a la suegra de Pedro, que estaba enferma, estaba en cama, y Jesucristo la cura, y la señora se levanta para atenderles, para darles de comer y atenderles a todos los que estaban presentes ahí en la casa. Y sabemos entonces que Pedro pues era casado. No sabemos si tenía hijos, no sabemos si su esposa todavía vivía o ya había muerto. Son cosas que pues los historiadores no han podido descubrir, y lo tenemos que Pedro pues sí era casado, tenía suegra, posiblemente tenía hijos, no lo sabemos, y sabemos que pues emprende su camino a ser
pastor de ovejas, pescador de hombres, ya que sabemos que Pedro, en compañía de su hermano Andrés, eran pescadores ahí en el mar de Galilea, en donde también había un par de hermanos que eran Santiago y Juan, que eran los hijos del señor Zebedeo, que ellos se dedicaban a arreglar las redes, que en ocasiones yo creo que también pues se dedicaban a la pesca, pero su labor primordial era arreglar las redes. Bueno, y vemos como ya nos dice el Evangelio que tanto Santiago como Juan, los hijos del señor Zebedeo, Jesucristo los llama, y el señor Zebedeo pues no puso ningún pero para que dos de sus hijos siguieran a nuestro Señor Jesucristo durante 3 años. Pedro, Simón, se adjunta al grupo ya que Andrés le invita, su hermano Andrés le invita, ya que Andrés era discípulo de Juan el Bautista, y Pedro le criticaba mucho, así lo dice la historia, eso no lo dice la Sagrada Escritura, son los libros contemporáneos de aquel entonces, en donde menciona que Pedro se molestaba bastante de que Andrés anduviera tras las prédicas de Juan el Bautista y dejara abandonado el trabajo, la labor de la pesca por andar. Pedro siempre le decía, o sea, Simón siempre le decía, Andrés, hermano, ya deja de andar siguiendo a los predicadores, mejor ponte a trabajar. Y pues muchos de nosotros ahora en la actualidad hacemos lo mismo, ¿no? Ya ponte a trabajar, deja de estar distrayéndote. Es muy importante tu labor, tu trabajo, que te estés distrayendo, pero pues nos damos cuenta que esa distracción que tuvo Andrés fue muy importante, y así invitó a Pedro, y cuando Jesucristo llama a Simón, pues Pedro lo sigue. Pero también tenemos una nota muy importante, de que cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, cuando llega, antes de que nuestro Señor Jesucristo llegara a presentarse durante 40 días y 40 noches a los discípulos después de su resurrección, Pedro y Andrés y los demás discípulos pues ya se habían regresado a hacer su trabajo de pesca, ya se habían regresado a trabajar, como si nada hubiera pasado durante 3 años, ¿no? Ya, muy bonita vida cristiana, muy bonita vida de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, pero bueno, pues ya lo mataron, ya lo crucificaron, ¿verdad? Bueno, pues ya lo enterraron, pues se sacó de las manos y dice, pues cada quien a su casa, se rompió una taza y cada quien a su casa, ¿no? Y ya, pues no, pues es que no era así la situación, ¿no? Pero sí sabemos eso porque se hace una presentación, nos menciona el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo llega a la orilla del mar, y lo ven los discípulos y lo reconocen, y Pedro se baja de la barca y le dice a nuestro Señor, Señor, ayúdame para llegar a ti, y empieza a caminar Pedro sobre el agua, pero se hunde, ¿no? Ese pasaje bíblico pues también lo tenemos por ahí, si ustedes lo quieren retomar, pues no lo pueden retomar. ¿Por qué les doy toda esta información? Porque es como una introducción para que sepan quién es Pedro, entre comillas, ¿no? Porque hay muchas cosas que hay que contar de Pedro, no nada más el hecho de que lo haya negado, sino también sabemos que Pedro fue el único que le dijo, Señor, cuando Jesucristo le pregunta a todos los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos empiezan a decir, pues unos dicen que Elías, que ya regresaste, porque no sabemos dónde murió Elías, sino que la Segunda Escritura nos menciona que Elías fue arrebatado a una carreta de fuego, y pues no sabían qué había pasado con Elías, y dicen, pues ya regresó Elías. Entonces unos decían, ese Jesús es el Elías que un día se fue y no había regresado. Otros decían que era Jeremías porque estaba diciendo la verdad, estaba aterrando a todos por su mal comportamiento, y les estaba diciendo que se convirtieran y se arrepintieran y se volvieran al buen camino. Y unos decían que era Jeremías, otros decían es un santo profeta, y el único que reconoció a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios fue Pedro, que le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, eso que dices, no lo dices porque alguien te lo haya dicho, sino porque Dios te lo ha puesto en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu. Y bueno, pues les menciono todas estas partes para que sepan que Pedro tiene una actividad muy importante. También quiero que ustedes se den cuenta que esta carta de Pedro pues es muy diferente a las cartas
escritas que tenemos por ahí, que ya hemos leído, las de Pablo, y ya las hemos estudiado. Y si no las has leído y estudiado, pues puedes leerlas y estudiarlas. Y es muy diferente el formato, porque vemos que Pablo no conoció a nuestro Señor Jesucristo, y Pedro vivió con nuestro Señor Jesucristo 3 años. Y vemos como aquí, en estos capítulos, pues está mencionando varios pasajes bíblicos de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que no hace Pablo. Aquí también nos menciona muy claramente Pedro al Espíritu Santo. A pesar de que Pedro es judío, no solamente habla de nuestro Padre Dios, sino habla del Espíritu Santo y habla de nuestro Señor Jesucristo. De los tres, en cambio, Pablo casi siempre se refiere a nuestro Padre Dios y muy pocas veces se refiere a Cristo. Y en algunas ocasiones dice el Espíritu de Dios, pero no dice el Espíritu Santo. Y no dice el Espíritu de Cristo, dice el Espíritu de Dios. Y era judío, ¿verdad? Pero vemos la diferencia de haber vivido con Jesucristo durante 3 años y el no haber vivido con Jesucristo, el haber perseguido a los cristianos. O sea, la evangelización, la doctrina es muy diferente. Así como en la actualidad hay una comunidad paulina, ¿verdad? Pues también debería haber una comunidad pedrina, ¿verdad? También tenemos mensajes de Pedro, aunque tenemos aquí pues unas 2 cartas nada más de Pedro, aunque pues sabemos que por ahí se menciona que hay un evangelio de Pedro y que no está dentro de las Sagradas Escrituras, porque pues, dicen que no está inspirado por Dios. Según los teólogos, en el año 300 dijeron, vamos a decir cuáles libros iban a constituir el Nuevo Testamento, y pues nos dejaron estos libros, 27, nada más nos dejaron 27, o sea, habiendo tantos, pero nada más nos dejaron 27, porque los demás estaban así como muy ridículos, como que hablaban y hablaban y hablaban mucho bla 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 y no decían nada según ellos, ¿no? Es la intelectualidad de los teólogos del año 300, pero al final de cuentas nos los hubieran dejado, pero bueno, no lo dejaron. Pasemos entonces a descubrir cada uno de estos versículos, de estos 2 capítulos que ahorita hemos dado lectura, y podamos entender exactamente qué es lo que nos está diciendo Pedro, este apóstol de nuestro Señor Jesucristo, este hombre que de alguna manera, a pesar de ser un pescador ignorante, tiene una capacidad intelectual increíble. Y esta forma que tenemos en el escrito, pues también es una forma que te da una cátedra, ¿no? Y es algo increíble porque pues es movido por el Espíritu Santo. O sea, no podemos decir que se haya tomado él un curso para poder escribir esto tan importante como así lo dejó, y tampoco que haya tomado un curso de redacción, sino que nos damos cuenta que el Espíritu Santo está hablando por boca de Pedro. Inicia con el saludo, por eso se le llama una carta a esto, porque es un saludo. Yo, Pedro, y lo dice muy claramente, apóstol de Jesucristo. ¿Qué es apóstol? Enviado. No se dice, yo, Simón Pedro, se ha quitado el Simón, y nada más se automenciona a Pedro. Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo, escribo esta carta a los que viven esparcidos fuera de su patria, o sea que le está hablando a los judíos, pero también a todos aquellos que pues están fuera de su patria, que aunque no sean judíos, no sé, o sea, por ejemplo, los romanos que estuvieran ahí en Jerusalén, los de Grecia que estuvieran ahí en Jerusalén, pues también le está hablando a ellos, ¿no? Que están fuera de su patria, porque está muy lejos Roma, está muy lejos Grecia, ¿verdad? Y así, dice, en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, de Asia y de Bitinia, a quienes Dios, el Padre, había escogido anteriormente conforme a su propósito. A ellos, a todos ellos les escribe. Por medio del Espíritu los ha consagrado a ustedes para que obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo. Desde este momento en el saludo, ya está hablando Pedro de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que no lo mencionan en las cartas paulinas de esta manera. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es la sangre de nuestra santificación. Dice, por medio del Espíritu los ha consagrado a ustedes para que le obedezcan y sean purificados con la sangre de Jesucristo.
reciban abundancia de gracia y de paz. La abundancia de gracia son los dones del Espíritu Santo y la paz, que es lo que en la liturgia de la Iglesia Católica siempre dice: la paz esté contigo. ¿Cuál es la paz? Que tú estés en paz con nuestro Señor Jesucristo. Y al estar en paz con nuestro Señor Jesucristo, al estar en paz con Dios, estás en paz con el hombre. Bueno, en el versículo número 3 dice: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Continúa diciendo esa acción que debemos nosotros de hacer, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Cuándo nacemos de nuevo? En nuestra reconciliación, nuestro arrepentimiento. Y lo hace ver aquí muy claramente cuando dice: nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. O sea, aquí todo el Evangelio, toda la doctrina de Cristo tiene un valor importantísimo al creer nosotros, al aceptar nosotros, al darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiese resucitado, sería vana toda la doctrina, porque diríamos: pues sí, es una bonita forma de vivir, y después de esto, ¿qué sigue? Y Jesucristo nos demuestra que después de esto, ¿qué sigue? La resurrección y la vida eterna. Eso es lo que nos invita nuestro Señor Jesucristo, y es lo que está aquí predicando Pedro. Y ahora dice: esto nos da una vida de esperanza, y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo. La herencia, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Esa herencia, pues como les menciona, pues es la vida eterna, y nos la está mencionando aquí. ¿Por qué Pedro lo habla así? Porque Jesucristo siempre lo estuvo predicando, diciendo, y aquí Pedro nos damos cuenta que lo oyó. No lo anotó en su celular, no lo anotó en su libreta de notas, como diciendo: no se me vaya a olvidar. Y se acordaba perfectamente, porque el Espíritu de nuestro Señor le estaba dando esa oportunidad de acordarse de todos esos momentos muy importantes que vivió con nuestro Señor Jesucristo, y que se tiene muy presente cuando se nos dijo de la vida eterna. Recordemos que el cielo siempre se ha marcado que es en donde vive Dios, pero pues Dios vive en todas partes. Dios no nada más está en un solo lugar. Y nos sigue diciendo en el versículo 5, dice: por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Por la fe que tenemos en Dios, Él nos protege. Ya hemos estudiado también que la fe tiene que estar acompañada de obras. No nada más es amar a Dios o creer en Dios, confiar en Dios. No, tiene que estar acompañada de obras, porque una fe muerta es una fe sin obras, y una fe viva es una fe con obras. Y Dios nos protege para que alcancemos la salvación, y nos tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. O sea, bueno, está hablando del fin del mundo, siempre se ha hablado. Aquí nos damos cuenta que Pedro no está diciendo: ya pronto viene, ¿verdad? Ya se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues no. Se dan cuenta cómo hay mucha diferencia. Pablo, y todas sus predicaciones, y cuando predicaba a la gente, ella decía: pues ya va a venir nuestro Señor Jesucristo. Pues ya ni trabajo, ya me quedo yo ahí a esperar que venga. Y ahí andaban, que convirtiéndose, que arrepintiéndose, que evangelizándose, que adoctrinándose, que portándose bien, pero no querían trabajar, porque ya se iba a acabar el mundo. Ese es en todos los tiempos que vemos de Pablo cuando está mandando sus cartas, y vemos como aquí Pedro pues no está mencionando eso. ¿Por qué? Porque les digo, no es lo mismo vivir con nuestro Señor Jesucristo 3 años que el vivir sabiendo o escuchando de lo que Él hizo. No es lo mismo, es muy diferente. Entonces vemos como la integridad de Pedro pues es vasta, ¿no? Es una cuestión increíble, porque les digo, está hablando de una manera pues como un predicador, y era un pescador. O sea, todavía Pablo dices, bueno, era un intelectual, era estudiado, era de gente de dinero,
había viajado mucho, pues por eso siguió viajando, ¿no? Sí, pues le gustaba eso, pues eso hacía, ¿no? Bueno, pues ya saben que lo que te gusta, si lo haces, lo vas a hacer muy bien. ¿Sí? Si te pones a hacer algo que no te gusta, pues lo vas a hacer muy mal. Aquí lo importante es que nos demos cuenta que la personalidad de Pedro es una personalidad llena del Espíritu Santo. Y que bueno, pues no quiero dejar de acordarme que una vez Pablo lo criticó a Pedro de una manera muy fuerte, muy dura, muy agresiva. Y Pedro, pues nunca vamos a encontrar que haya criticado a Pablo de esa manera, ¿no? Y vemos cómo pues los errores de Pablo pues están especificados ahí en sus cartas, y aquí los errores de Pedro pues quizá no encontremos alguno. Seremos un poquito más entusiastas en querer encontrar algún error en estas explicaciones de Pedro, pero va a ser un poco difícil porque no es lo mismo 12 cartas de Pablo que son 2 cartas de Pedro en que podemos hacer una crítica exhaustiva, ¿verdad? Pero independientemente de eso, pues tanto Pedro como Pablo tuvieron errores antes de y después de. Bueno, entonces aquí nos habla de la salvación que nos tiene preparada nuestro Señor y que nos dará a conocer en los últimos tiempos. Y no está diciendo, ya pronto. No. ¿Cuándo va a ser? No sabíamos. Por esta razón, acuérdense de eso, porque Pedro habla así, porque le dijeron, Pedro andaba ahí con nuestro Señor Jesucristo y una vez le comentaron, maestro, es ahora cuando vas a restituir, ¿verdad?, el poder, o se va a acabar la esclavitud. Y le dijo Jesucristo, no se sabe cuándo va a ser, nunca se sabe, no sabe, ni el Hijo del Hombre sabe, ni nuestro Señor Jesús sabía. El único que sabe de esto es nuestro Padre Dios. Y Pedro pues se acuerda, por eso él está hablando de esta manera, o sea, se dará a conocer en los tiempos últimos, dice. En el versículo número 6 dice, por esta razón están ustedes llenos de alegría, aunque quizá sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Sí, los cristianos sufrieron por creer en Cristo. Los primeros cristianos, por evocar su amor a Cristo, muchos murieron. Pasen por muchas pruebas. Número 7 dice, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. Se debe ser probada por medio del fuego, es por medio del fuego del Espíritu Santo. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. ¿Sí? Muy claramente se nos dice que el que nos va a juzgar es nuestro Señor Jesucristo cuando venga. Pero no dice ya pronto, como decía Pablo. No, ya casi está a la vuelta de la esquina, ¿no? Así decían las explicaciones de Pablo. Pues no, aquí Pedro dice pues cuando venga. Y así sabemos nosotros en la actualidad, estamos en el año 2018, en el año 5779 judío, y pues sabemos que nuestro Señor Jesucristo pues va a venir, pues va a juzgarnos, a darnos nuestro merecido, ¿no? Digo, en un sentido perfecto, merecido, ¿no? Que cada uno merece, ¿sí? Aunque los judíos en la actualidad, pues cuando llegue nuestro Señor Jesucristo van a decir, ya llegó el Mesías, pues sí, pero pues ya es la segunda venida, no es la primera. En el versículo 8 dice, ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto. Esto nos hace ver que esta carta de Pedro, pues fue escrita, pues ya tiempo después, ¿no? Luego en el año 33, 34, 35, 40, ¿no? Ya tenía un ratito de haberse escrito esta carta, porque ya había gente que amaba a Cristo, que creía en Cristo, que seguía los mensajes de Cristo, que todos los discípulos pues lo habían empezado a publicar. Porque recordemos que cada uno de los discípulos empezó a predicar en diferentes lugares. Sabemos que Pedro estaba ahí en Jerusalén, era su zona, ¿verdad? Bueno,
Ustedes que aman a Jesucristo, aunque no lo han visto, y ahora creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras. O sea, ¿se dan cuenta de la diferencia? Decía Pablo, les escribo esta carta porque ha llegado a mis oídos que muchos se están rebelando, que muchos no creen, que otros ya andan predicando cosas raras. Tengan cuidado. Les voy a mandar a Timoteo, les voy a mandar a Tíquico, les voy a mandar a Bernabé, les voy a mandar a Santiago, para que se den cuenta que no, las cosas son diferentes, que hay que tener mucho amor. Se dan cuenta que Pablo, pues su dificultad en la doctrina no era tan vasta como la de Pedro. Aquí Pedro le está diciendo, yo sé que ustedes aman a Cristo, aunque no lo ven y no lo han conocido, pero es que la gente sabía que lo que Pedro les estaba diciendo no era un invento, sino que lo había vivido en carne propia. Y a Pedro así le podrían preguntar, oye, ¿y cuando comía Jesús se emporcaba las manos? No, pues sí, igual que todos, si nos la lavábamos. Y hacía gestos, Jesús, sí, hacía gestos, cerraba el ojo y se reía. En cambio, pues a Pablo, ¿qué le van a preguntar? Oye, ¿y Jesucristo? Pues no, pues él andaba predicado tipo judío, tipo fariseo, muy diferente. Y aquí vemos cómo, muy claramente Pedro les dice, ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto. Y ahora creyendo en Él, sin haberlo visto, se alegran con alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras. O sea, el Espíritu Santo los llenaba de amor, de satisfacción a esa gente al oír a Pedro y a los demás discípulos. Aquí pues, sabemos que es Pedro, ¿verdad? Por haber conseguido la salvación de sus almas, pues tal es la meta de su fe. Esa era una de las primordiales evangelizaciones que hacía, o adoctrinamientos que hacía Pedro, que alcancen su salvación las almas por la fe, que pues está acompañada de obras, ¿sí? ¿Y cuál era el objetivo de Pablo cuando predicaba? Conviértanse, vivan bien, ámense los unos a los otros, pórtense bien, ya dejen su vida antigua, ya no hay problema, no se circunciden. ¿Se dan cuenta cómo es diferente? Y aquí el objetivo principal de Pedro era salven sus almas por la fe, que es acompañada de obras. O sea, la finalidad teológica del estudio profundo de nuestro Señor, y les vuelvo a reiterar, es muy diferente. Pedro, el haber vivido con Cristo, o sea, es grandioso, ¿no? Es una cosa muy profunda. Y vuelvo a reiterarles, es un pescador, es un ignorante, no es un Lucas, un médico, ¿sí? No es un Pablo, un fariseo jefe, ¿sí? No es un Mateo, un contador, lo que antes era un contador, lo que hoy es un contador, antes era un contador Mateo. No era lo mismo que Tomás, que era una gente preparada y de dinero, ¿sí? Tomás, que era su apodo, pues se llamaba Judas Tomás, y que era pariente de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, no es lo mismo un Judas Iscariote, que era una personalidad que había tenido estudios y que tenía el don de lenguas. Estamos hablando de Simón Pedro, un simple pescador, con una ignorancia increíble. Pero lo importante que estamos aquí viendo es que el Espíritu Santo está hablando por medio de su boca, así como el Espíritu Santo habló por medio de la boca de los profetas. Es muy diferente. El número 10 dice, en el versículo 10 dice, ya en tiempos antiguos, los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. O sea, ¿cómo Pedro sabía esto? Y es cierto. O sea, los profetas conocían el mensaje de nuestro Señor, de nuestro Padre Dios, cuando hablaban acerca de la venida del Hijo de Dios, del Mesías. Y lo sabemos porque Isaías lo menciona, Ezequiel lo menciona, Jeremías lo menciona, Daniel lo menciona, y algunos otros profetas que tenemos ahí, 12 profetas que les decimos profetas menores. Los tenemos en el Antiguo Testamento, los pueden ustedes checar. Y nos menciona su investigación acerca de la salvación prometida por nuestro Padre Dios, desde el inicio de la creación. Y Pedro esto lo anuncia, lo denuncia,
y lo especifica y lo renombra aquí, que Dios en su bondad iba a darles a todos. El Espíritu de Cristo, fíjense cómo dice, el Espíritu de Cristo no dice el Espíritu de Dios, como lo hubiera dicho Pablo. El Espíritu de Cristo sí menciona a nuestro Señor Jesucristo. Cristo, que es el Mesías. Podría haber dicho el Espíritu del Mesías, pero sabemos que esta carta está escrita en griego, supuestamente. Yo me pregunto por qué Pedro también escribe en griego y no escribió en arameo o en hebreo, siendo una persona que no tenía muchos estudios. Posiblemente un geógrafo estaba escribiendo esto, no nos lo menciona hasta ahorita, pero posiblemente un geógrafo estaba llevando a cabo este escrito y solamente Pedro estaba dictando. ¿Sí? Bueno, el Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir. Pero si todavía Cristo no había llegado, ¿cómo es que está diciendo Pedro que el Espíritu de Cristo? Pues sí, porque el Espíritu Santo siempre ha existido. ¿Quién le dijo a Pedro toda esta sabiduría teológica? ¿En dónde estudió él esto? ¿Qué se metió a una escuela a estudiar antes de decir esto? Pues no. Simple y llanamente nos damos cuenta que el Espíritu de Dios está hablando por boca de él. Muy claramente le dice: el Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después. Y ellos trataban de descubrir quién era la persona y cuál era el tiempo que señalaba ese espíritu que estaba en ellos. Ese era el trabajo de los profetas. Esa era su labor. Denunciar, anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. De cómo el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, le estaba diciendo a la gente antigua cómo iba a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo saben los judíos actuales. Eso siempre lo han sabido todos los judíos estudiosos, lo saben. Entonces, ¿por qué lo niegan? ¿Por qué no lo aceptan? Es increíble, pero pues o son muy mensos, son muy burros, o de plano, como les dijo nuestro Señor Jesucristo, sepulcros blanqueados. Todo lo hacen a provecho de ellos. Y no solo ellos, sino todas las iglesias, ¿no? La Iglesia Católica también. Vemos que los sacerdotes se llenan de dinero, se aprovechan de la palabra del Señor para hacer de las suyas y para vivir de una manera mundana y corporal, como todos nosotros. O sea, son igual que nosotros. Y tienen la sabiduría en sus manos y no la aceptan. Yo me pregunto si ellos, que son los dirigentes, no están haciendo las cosas correctamente. Y es por eso que en otra parte de las Escrituras nos menciona, y Pablo lo dice: oremos por los gobernantes, oremos por los sacerdotes. Hay que orar porque pues son los primeros que caen, son los primeros que, teniendo el conocimiento del Señor, son los primeros que tropiezan. Y por ahí dicen algunas otras frases, ¿no? Que el demonio lo primero que hace es exterminarlos a ellos para que no haya guías espirituales y pastores. Y lo que hemos visto, a ellos les enseñan el poder, esa tercera tentación que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Les enseñan a los presbíteros, sacerdotes, pastores, guías espirituales en la actualidad toda esa grandeza de todos los mundos, como le dijo el demonio a Jesús en la tercera tentación. Cuando lo elevó muy alto, le dijo: yo te daré todo el poder de todas las naciones y te arrodillas y me adoras. Y Jesucristo le dijo: pues no, al único que hay que adorar es a nuestro Padre Dios. Y bueno, pues hagamos oración por ellos, ¿verdad? No hay que juzgarlos ni criticarlos, pues es su problema, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta que caen muy fácilmente, o su situación es más difícil y es más pronta en caer en el mal, ¿no? Y bueno, pues vemos aquí entonces cómo nos sigue diciendo en el versículo 11 cuál es el tiempo que señalaba ese espíritu que estaba en ellos y que les hace descubrir quién es esa persona que va a venir.
que era nuestro Señor Jesucristo. Se los decía a los profetas. En el versículo 12 dice, pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes. Pues sí. Un profeta profetizaba todo, menos él, lo que le va a pasar a él. Te puede profetizar, y profetizaban todos los profetas todo, te podían decir todo, porque estaban llenos del Espíritu Santo, pero no podían profetizar si ellos el día de mañana se iban a morir, si el día de mañana lo iban a asesinar, si el día de mañana lo iban a arrestar, si el día de mañana lo iban a condenar, si el día de mañana lo iban a azotar, si el día de mañana él iba a vivir el sufrimiento. No, los profetas en ellos no, por eso muy claramente dice, pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes. Ahora pues, esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el mensaje de salvación con el poder del Espíritu Santo. Vuelvo a reiterar, Pedro sí habla del Espíritu Santo, no dice el Espíritu de Dios, como diría Pablo, que ha sido enviado del cielo. Les predicaron el mensaje de salvación con el poder del Espíritu Santo que ha sido enviado del cielo. Estas son cosas que los ángeles mismos quisieran contemplar. Sí. No, pero Pablo decía otra cosa, que nosotros teníamos a los ángeles a nuestro servicio. Pablo decía, o en la carta de los Hebreos se menciona que los ángeles, nosotros los tenemos a nuestra disposición, y que les podemos dar órdenes. Aquí muy claramente Pedro dice, estas son cosas que hasta los mismos ángeles quisieran contemplar. Acuérdense que los ángeles son espíritus, son mensajeros de Dios, y no pueden hacer nada sin que nuestro Padre Dios les haya dicho que hagan. O sea, no pueden hacer más. O sea, hasta los mismos espíritus malignos no pueden hacer nada sin la voluntad de nuestro Padre Dios. O sea, si Dios les permite, adelante. Y si no les permite, ¿sí? Se acaba ese dicho que dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Pues sabrá mucho, pero no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Y eso ha sido desde siempre, o sea, no es de que desde Cristo para acá, y no, eso ha sido desde siempre. Sí, ahí chequen ustedes el pasaje bíblico de la historia de Job, en donde se habla de la situación en la que se encuentra el maligno, ¿no? Bueno, por eso estén preparados y usen de su buen juicio. Hay que estar preparados. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. ¿Se dan cuenta? Dice, cuando Jesucristo aparezca. No está diciendo, muy pronto va a aparecer. Tengan ustedes ahí, no. Cuando llegue, ¿cuándo? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque Pedro sabía que pues nadie sabe. Así se lo había de Jesucristo, así se lo había dicho Jesucristo. ¿Sí? Por eso estén preparados, hay que estar preparados. 14 dice, como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. ¿Sí? Se los dice a todos, tanto a los judíos como a los no judíos. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Maestro bueno, le dice uno, ¿qué necesito para ser perfecto? Le dice, ¿por qué me dices bueno? Si nada más bueno y santo es mi Padre Dios, le dijo Jesucristo. Y eso lo oyó Pedro. Por eso Pedro aquí lo está diciendo. Ahora, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Y no dice, porque Jesucristo es santo, ¿se dan cuenta? O sea, yo me pregunto, yo creo que a mí me dicen tantas cosas, a mí se me olvidan. Pero aquí Pedro no se le olvidan las cosas, y no traía un celular para estar anotando, ni una libretita ahí de apuntes, o con taquigrafía. A ver, ¿qué dijo Jesucristo cuando se refiere a lo de la santidad? A ver, voy a checar. Pues, fueron 3 años, A mí me preguntan ustedes qué hice ayer y ya ni me acuerdo. Bueno, tendré que hacer memoria. Y aquí Pedro, pues nos damos cuenta que está hablando del Espíritu Santo por medio de él. Su mente y su inteligencia estaba llena con el Espíritu Santo. Sigue en el número 15, al contrario, en el número 16, pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Sí, el Padre Dios, ser santo porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios,
que juzga a cada uno según sus hechos sin hacer distinción entre personas. Eso lo sabemos, que Dios no hace distinción de personas. Deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo, siempre, todo el tiempo que vivan en este mundo, ¿sí? Desde que nacemos hasta que nos morimos, desde que despertamos hasta que nos dormimos, en donde sea. Por ahí algunos santos, la historia de algunos santos, dice Santa Teresa, que decía que hasta en el baño, ¿no? Cuando estaba haciendo el baño también hay que alabar a nuestro Señor. Y decían, ¿cómo? Teresa va a estar plena en el baño, sí. También ahí. Bueno, son historias de santos, o sea, eso pues yo no, pero pues una anécdota, ¿no? Que se me viene a la mente, ¿verdad? Que quiero decir que siempre en cualquier lugar, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, en la calle, en el metro, en donde estés, siempre hay que estar alabando a Dios durante todo el tiempo, siempre. Siempre nuestro Padre Dios, siempre hay que estar conectados con Él y dejarnos que Él nos mueva. No interpongas tú tu experiencia, tu raciocinio. Deja que el Señor se mueva dentro de tu corazón. Así dice la canción del Espíritu Santo. Deja que se mueva dentro de tu corazón. Y pues nos va a ir bien. A veces decimos, no, yo fíjate que me voy a ir por este lugar porque está más tranquilo y más mejor, y por aquí me gusta más, y por aquí, y te pasan cosas. Mejor vete por donde Dios te esté diciendo. Dirás tú, ¿y cómo le voy a hacer caso si no lo escucho? ¿Cómo voy a saber? Bueno, pues sí. Si no estás íntegro en la común unión con Dios, en la comunión, pues entonces no vas a poder entender el mensaje. Vas a anteponer tus propios raciocinios humanos. Tú piensas como hombre y no piensas como Dios, se lo dijo Jesús a Pedro. ¿Se acuerdan de eso? Y si no se acuerdan, pues lean los evangelios para que sepan. Sí, porque pues antes de poder estudiar esto, pues tienen que leer ustedes los evangelios, pues si no, no van a ir entendiendo esto, ¿eh? Sí. Entonces, pues la Escritura dice, sean ustedes santos, porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a Dios, ¿se acuerdan que le dijeron a Jesús, enséñanos a orar? Y Jesús les dijo, Padre nuestro, que estás en el cielo. Entonces les dijo, llámenle Padre, no le digan Dios mío, no le digan Señor mío, no le digan Elohim, Hashem, no, díganle Padre, pues es nuestro papá, nuestro Padre. Los judíos le siguen diciendo de mil formas, nosotros te podemos decir Padre. Padre a Dios que juzga a cada uno según sus hechos, sin hacer decisión entre personas, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que viven en este mundo. El número 18 dice, pues Dios los ha salvado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de esta salvación no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecida en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Pues sí, pues ahí Jesucristo fue crucificado, Pedro estaba ahí, lo vio, muy distinto como lo dijo Pablo, o como lo dice Pablo en sus cartas. Dice Pablo, Cristo dio la vida, pero no dice eso de la sangre, no dice eso de la crucifixión, no dice eso del cordero. Número 20 dice, Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado. A ver, Pedro lo entiende porque así se lo había dicho Jesucristo. Jesús le dijo, vamos a Jerusalén, le dijo Pedro, no, ¿cómo vamos a ir a Jerusalén? La última vez nos iban a dar con las piedras, nos apedrearon, nos iban a matar. Porque Pedro estaba pensando como ser humano, como hombre, ¿no? Y Jesucristo varias veces les había informado también de cómo iba a ser. Debo de ir a Jerusalén, los maestros de la ley, los ancianos, los jefes del Sanedrín, sí, me van a tomar, me van a apresar, me van a dar muerte. Pero todo esto tiene que suceder. Y eso se acordaba Pedro, por eso aquí lo está diciendo. Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado. Siendo judío, vamos a pensar que tenía algo de conocimiento de la palabra del Señor y tenía conocimiento de la Torah, del Génesis, en donde a Adán y a Eva, nuestro Padre Dios les dice que les va a mandar el Salvador prometido. Vamos a pensar que Pedro se sabía esa historia, ¿no? Vamos a pensarlo, ¿no? Que no nada más era pescador judío, sino que también tenía un poquito de conocimiento.
Bueno, pues aquí ya lo está diciendo. Cristo había sido destinado para esto desde antes del mundo fuera creado. Pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Si todo esto tenía que ser y tenía que suceder, entonces no podemos juzgar a Judas Iscariote. ¿Sí? Porque por ahí en la actualidad pues todavía hay algunos sacerdotes, ¿verdad? Y dijo sacerdotes, ¿sí? Que dicen, cuando hablan de que Judas Iscariote y Judas Tadeo, dicen, no, es que Judas el traidor, Judas Tadeo el primo de nuestro Señor Jesucristo. Y empiezan con que la llamarada que tenía en la cabeza, que así lo ponen, es el fuego del Espíritu Santo. Y a Judas Iscariote así como que le dicen, ay, Judas Iscariote, el traidor. Pues sí, pero Pedro fue el negador, Tomás fue el incrédulo, Felipe fue el estúpido que le estaba diciendo, muéstranos al Padre. Santiago y Juan fueron los pedinches, ¿verdad? Que querían sentarse uno a la derecha y a la izquierda. O sea, todos tenían problemas. ¿Por qué tenemos que, y voy a decir bien, satanizar a Judas Iscariote? Sí, todo eso tenía que suceder. Y lo está diciendo Pedro. ¿Ah? Qué bueno que a Judas Iscariote no lo han querido subir a ningún altar por traidor. Bien por su trabajo sucio que hizo Judas Iscariote. Fue un buen instrumento para que nuestro Señor nos diera esa resurrección, ese Espíritu Santo a todos nosotros. ¿Sí? No digo que el ser traidor sea bueno, sino que desafortunadamente pues a él le tocó esa tarea difícil, ¿no? Bueno. Nos sigue diciendo aquí, por medio de Cristo ustedes creen en Dios. ¿Se dan cuenta? Por medio de Cristo ustedes creen en Dios. Eso no lo dijo Pablo, no lo dice Pablo eso. Pablo no dice eso. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, pues sí. El cual lo resucitó y lo glorificó. Eso sí lo dice Pablo. Que Dios resucitó a Jesucristo, eso sí lo dice. Pero Pablo no dice que por medio de Cristo ustedes creen en Dios. Pablo dice, por medio del Espíritu ustedes se acercan a Dios, pero no dicen que por medio de Cristo. Bueno, y lo glorificó, así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en Dios. Ahora ustedes, al obedecer al mensaje de la verdad, han purificado sus almas. Al obedecer el mensaje de la verdad, o sea que si estamos haciendo bien las cosas, estamos purificando el alma. ¿Sí? No nada más cuando somos bautizados, no nada más cuando vamos a confesarnos, no nada más cuando nos ponen la unción de los enfermos, no. Purificamos nuestra alma al obedecer. Para amar sinceramente a los hermanos. Repito el versículo 22, dice, ahora ustedes al obedecer el mensaje de la verdad han purificado sus almas para amar sinceramente a sus hermanos, o sea que son las obras. Esa es la fe. ¿Se dan cuenta de la integridad teológica que tiene Pedro aquí? Llena todo con eficacia. ¿Sí? Nos está hablando de el mandamiento nuevo que Jesucristo nos dejó. Amar a Dios, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Lo repito, el 22 dice, ahora ustedes al obedecer el mensaje de la verdad han purificado sus almas para amar sinceramente a los hermanos. Así que deben de amarse los unos a los otros con corazón puro y con todas sus fuerzas. Así lo dijo Cristo. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. ¿Se acuerdan lo que escuchó Pedro? No solo de pan vive el hombre. ¿Sí? Así también lo dijo nuestro Señor Jesucristo al tentador en una de sus tentaciones. La primera tentación, cuando le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Tienes mucha hambre, después de 40 días y 40 noches en el desierto, pues tienes mucha hambre, ¿verdad? Entonces di estas piedras, porque pues, y Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre. Y Pedro eso también lo sabía. Pero también sabía Pedro lo que Jesús habló con Nicodemo, cuando le dijo, ¿cómo puedo yo nacer otra vez del vientre de mi madre? Lo nacido es de hombres, pero lo nacido de Dios, no, eso es de siempre. Pues ellos han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos inmortales, sino de la palabra de Dios, la cual vive y permanece para siempre. Porque el Espíritu dice, porque la Escritura dice, todo hombre es como hierba,
y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Mis palabras, el hombre pasará, pero mis palabras nunca pasarán. Otro pasaje bíblico que vivió Pedro. Y esta palabra es el mensaje de salvación que se les ha anunciado a ustedes. Así dice Pedro, y esta palabra es el mensaje de salvación que se les ha anunciado a ustedes. Repite los mismos vocablos que nuestro Señor Jesucristo le dijo a ellos, a los 12 discípulos. La palabra, el mensaje de salvación que se les ha anunciado a ustedes. En el capítulo número 2 empieza a decir, por lo tanto, abandonen toda clase de maldad, toda clase. Aquí no menciona los mandamientos, dice toda clase de maldad. ¿Qué es maldad? Ausencia de Dios. Eso es maldad. Todo engaño, hipocresía y envidia y toda clase de chismes. Oigan, eso de los chismes como que es viejísimo, ¿no? Es como el viejo oficio que se tiene, ¿no? Sí, porque el antiguo oficio siempre dicen, ¿no?, que es la prostitución, ¿no? Pero como que los chismes siempre han existido. Siempre yo veo que en toda la Sagrada Escritura, cuando hablamos de situaciones pecaminosas, siempre los chismes, sí, porque los chismes matan, son levantafalsos. La gente chismosa está cañón. Y pues es un pecado muy grande eso, Debería de haberse anotado en los 7 pecados capitales, el chisme. Bueno, los que no saben los 7 pecados capitales, pues deben de saber que no viene, la persona chismosa no viene como pecado capital, viene la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la gula, la pereza, la gula. Pero el chisme no viene, deberían de haberlo anexado ahí, debería haber sido el 8º pecado capital. Pero bueno, siempre se habla de que toda clase de chismes. Dice, como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual. Les decía, hay que hacerse como niños para entrar al reino de los cielos. Y fíjense cómo Pedro sí lo entendió, por eso ya lo está predicando, ¿no? Hay que hacernos como niños. Igual la leche espiritual, pues Dios, la palabra. Para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, fíjense, crezcan en lo espiritual y tengamos la salvación. Si es que realmente han llegado a darse cuenta de que el Señor es bueno. Sí, porque a lo mejor pues ni se dan cuenta. ¿Qué les dijo a los discípulos? Vayan a todo el mundo y evangelicen, doctrinen y confiesen. Adoctrinen el mensaje de salvación. Y es por eso que Pedro pues está adoctrinando aquí. Por eso dice, si es que realmente se han dado cuenta de que el Señor es bueno. Acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. Sí, nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, Dios hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Es por eso que la Iglesia Católica hace su celebración eucarística, su Santa Misa, como ellos le llaman, porque aquí está. ¿Sí? De esta manera Dios hará a ustedes como piedras vivas un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezcan sacrificios por medio de Cristo. ¿Qué decimos en la iglesia, en la liturgia? Este es el cuerpo de Cristo, que será entregado. Esta es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la consagración, la parte más importante de la misa de los católicos. Pues de aquí sacaron eso, no crean que lo inventaron. Eso sí no lo inventaron, eso nada más fue sacado de aquí. Por eso también dice la Escritura, yo pongo en Sión una piedra, que es la piedra principal, escogida y muy valiosa. El que confía en ella no quedará defraudado. Cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, se abrió el cielo, se apareció una paloma y se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado al que tengo todas las complacencias, escúchenle. Y Pedro lo sabe y lo está diciendo aquí, lo está predicando. Para ustedes que creen, esa piedra de mucho valor, pero para los que no creen, se cumple lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura para los que no creen en esa piedra que es Cristo? La piedra que los constructores despreciaron. ¿Cuáles son los constructores? Pues todos los judíos están construyendo desde que sabemos nosotros
pues son los primeros que adoran a nuestro Padre Dios, ese pueblo escogido. Son los constructores y despreciaron esa piedra. Se ha convertido en la piedra principal. Y también este otro, una roca, una piedra con la cual tropezarán, pues sí, es una piedra en el camino, porque al final de cuentas los judíos en la actualidad dicen, bueno, Jesucristo es un profetilla por ahí de nuestra raza, ¿no? Así lo mencionan, ¿no? Pero ahora en la actualidad, en este año 2018, los judíos que ya quieren hacer su otro templo, y que tienen muchos problemas con los musulmanes y palestinos, por el territorio, ¿no? Porque todos quieren estar ahí. ¿Qué cosas, no? Todos quieren estar ahí, árabes, judíos y cristianos, todos quieren vivir ahí, estar cerca ahí de los lugares santos. Digo lugares santos porque es donde vivió nuestro Señor Jesucristo, es en donde Abraham andaba por ahí, es en donde nuestro Padre Dios hizo su presencia, en el monte Sinaí. Todos quieren estar por ahí, todos quieren estar por ahí, todos. Nadie quiere venir aquí a América Latina, nadie. Solamente los gringos, ¿verdad? Se sienten felices ahí en Norteamérica, y ahora muchas personas que se quieren ir a Estados Unidos, que porque el sueño americano, ¿no? Pero ahí todas esas tres tribus, por decirlo, los árabes, los judíos y los cristianos, todos quieren estar ahí, en ese lugar. Y aquí nos dice que Jesucristo es una piedra porque tropiezan con ella los judíos. Pero ahora, ¿qué pasa? Que ellos aceptan a los cristianos, como diciendo, unámonos con los cristianos porque son muchos, para que le hagamos la guerra a los musulmanes y a los árabes. Ya se sienten solos los judíos, ¿verdad? Pues no, lo que pasa es que el Espíritu del Señor les está llegando a los aparejos, el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo número 9 dice, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ese pueblo, pues, somos todos, ya no solamente son los judíos. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Sí, ¿por causa de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios y herederos de la gloria. Todo gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos dio la oportunidad de decirle, Padre nuestro que estás en el cielo. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Sí, ¿se acuerdan de cuando escogió y le dijo, Noé, entra, haz una barca, mete a todos los animales, mete con tu esposa, tus 3 hijos, con sus viejas y órale. Y los demás, pues, se guardaron mal, patrancas, ¿no? Por eso dice, antes no les tenía ni compasión, pero ahora les tiene compasión. Ahora Dios nos ha brindado la oportunidad de que todos formemos el pueblo, su pueblo. ¿Sí? Pero no por esto los judíos dejan de ser el pueblo escogido de Dios, ¿no? Es antiquísima esa situación, es una cosa de benevolencia, ¿no? Más bien hay que agradecerle a nuestro Padre Dios que por medio de nuestro Señor Jesucristo, un judío nacido como hombre, ¿sí?, de la descendencia de Judá, de una de las 12 tribus de Jacob, de donde era la descendencia también del rey David, pues nos llegó la salvación prometida desde Adán y Eva. Queridos hermanos, en el número 11 dice, les ruego, como extranjeros de paso por este mundo, extranjeros de paso en este mundo, porque estamos de paso. ¿Cuántos años podemos vivir aquí? Bueno, dicen que 120, pero hay muy poca gente que llega a los 100. Más bien son pocos los que llegan a los 90 y tantos, ¿no? Y si ya llegan a los 90 y tantos, ya vienen arrastrando los órganos de la vida, ¿no? Tenemos muy poco tiempo aquí, hay gente que se muere antes de los 10, de los 20, de los 30 años, ¿no? Los que podemos sobrevivir, pues le agradecemos al Señor que nos permite estar en su nombre aquí, escuchando vida y obra, y que tengamos la oportunidad de ser salvos. En el número 12 dice, condúzcanse bien entre los que no conocen a Dios. Condúzcanse bien entre los que no conocen a Dios. Así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él pida cuentas a todos.
Que demos ejemplo, eso es lo importante, que demos ejemplo. Por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana. Habla Pedro que hay que someterse a la autoridad porque vivimos al final de cuentas en un planeta con un sistema de gobierno en el que debemos de mantenernos en orden, mundanamente hablando. ¿Se dan cuenta cómo Dios no hace a un lado la vida humana? No hace a un lado la vida terrenal y corporal. No nos quita ese aspecto, porque debemos de vivirlo también, la forma mundana y terrenal y corporal. Pero es malo si nosotros le damos mucha prioridad y nada más nos dedicamos a una vida material y mundana y terrenal. No es pecado, no está prohibido. Si Dios nos lo permitió, pues nos dio la flora y la fauna como nuestra compañía, nuestro alimento, nuestra forma de vida. Entonces no podemos decir que eso está mal. Aunque hay unas doctrinas muy antiquísimas en donde nos mencionan, ¿verdad?, que eso es malo, pero no. Al César lo del César y a Dios lo de Dios. Número 14 dice: como a los gobernantes que él envía para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien. Porque Dios quiere que ustedes hagan el bien, para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes. Dios quiere que nosotros hagamos siempre el bien. Luchemos por estar haciendo siempre el bien y no estar buscando castigar, estar en la revancha, en la rivalidad, en la discordia, en la venganza. Sí. Por ahí decía un artista, ¿verdad?, que la venganza te contamina el alma, ¿verdad? Pórtense como personas libres, aunque sin usar su libertad como un pretexto para hacer lo malo. ¿Se dan cuenta? Dios nos da la libertad, pero no para estar haciendo cosas malas. Pórtense más bien como siervos de Dios. Bien. Somos hijos de Dios, soldados de Cristo. Sí. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, reverencien a Dios, respeten al emperador. Den a todos el debido respeto, a todos.